responden a acetilcolina para la constricción y a adrenalina para la apertura. Rollo que va a tener gran importancia cuando nos volvamos a encontrar en cuarto semestre en la materia de farmacología. Pero. Dijimos que el problema con la bronquitis crónica, pues, es dos problemas. Inflamación. Encima y aparte sabes que la inflamación va a traer edema, va a traer hinchazón y un tubo mientras más se hincha, más se cierra, menos aire pasa y agárrate de la banca. Entonces tenemos inflamación, pero aparte, cálate esta, que tenemos hiperplasia. O sea, un aumento de las células en cuanto a su cantidad, cerrando cada vez más el tubo. Aparte, teníamos una situación de cambio de morfología llamada metaplasia, en el cual el epitelio que hemos mencionado de la vía respiratoria, que principalmente es ciliado en forma de pelito, dijimos que también había células cúbicas, también había células cilíndricas y también había células caliciformes, todas acomodadas en un pseudoestrato, o sea, unas para arriba, unas para abajo, unas parecidas a los dientes chimuelitos de los 4 de San Juan de Dios, precisamente estratificado, o mejor dicho, pseudoestratificado, para poder encerrar a las partículas nocivas y poderlas para afuera, poderlas sacar. Bien, habíamos concluido la clase pasada entonces, si es que la memoria no me falla, que también tiene mucho que ver ahí el calibre de los vasos sanguíneos del pulmón. Acuérdate, el pulmón es un órgano que trabaja con doble circulación, una con la que se nutre y otra con la que trabaja. Y habíamos mencionado que a diferencia de la perrada, o sea, a diferencia del cuerpo, cuando hay poco oxígeno en el resto del cuerpo, las arterias se abren. Aquí es al revés. Gran cantidad de oxígeno, alta cantidad de oxígeno hará que el vaso sanguíneo con el que el pulmón trabaja se abra, pero poca cantidad de oxígeno hará que el vaso sanguíneo se cierre, en un mecanismo autorregulatorio que se asegura de que la sangre sea llevada al intercambio del cambalache gaseoso con mayor éxito. Quiere decir entonces que mientras más áreas en tu pulmón estén sometidas a esta cochinada, o sea, a la hipoxemia, más se van a cerrar los vasos sanguíneos. La patada en la cara entonces aquí radica en que todo tu pulmón durante años, si es que eras fumador, se estuvieron embarrando de ceniza tus bronquios, inflamándose poco a poco, crónicamente de manera que no lo sentías, y generaron esa inflamación. ¿Es reversible? Claro, pero lo que se tardó en consolidarse también se va a consolidar en desinflamarse. Chale, profe, se tardó 40 años en inflamarse. Quiere decir que se van a tardar otros 40 en desinflamarse, promedio. ¿En serio? Sí, pero me voy a morir antes. Eso es el punto, ¿verdad? O sea, no debiste haber empezado a fumar a los 8 años, Juanito. Precisamente, pero, profe, yo me veía tan distinguido con el cigarro y la facha no se discute. Un hecho científico. Podremos decir lo que queramos, pero la facha no se discute. O sea, el porte, el amor ante todo, ¿verdad? Vale, pues, entonces el problema es que mientras más áreas de tu pulmón estén embaladas con ceniza, más áreas de tu pulmón están inflamadas y más áreas de tu pulmón no dejan entrar al oxígeno. ¿Y qué va a pasar? Pues todo tu pulmón va a estar hipoxigenado, todo tu pulmón va a tener hipoxemia y agárrate de la banca porque todo tu pulmón va a tener una vasoconstricción, o sea, es igual a hipertensión pulmonar. Ok, anotado. El rollo, como habíamos concluido también la clase pasada, chiquillos míos, es que los vasos sanguíneos apretados, muy apretados, ahora por la falta de oxígeno, significa que le van a cargar una fuerza a alguien, algo conocido como poscarga. Cuando nos conocimos en enero, hablamos de la poscarga, es decir, la fuerza con la que las arterias van a hacer resistencia para no ser tronadas con cada eyección del corazón. El problema es que el corazón dice, chale las pelotas, profe. El problema es que mi lado derecho del corazón, profe, aurícula y ventrículo derecho, son muy débiles. ¿En serio? En realidad son muy débiles porque se encargan de la circulación menor. Solamente tienen que aventar jugo al pulmón, mientras el lado izquierdo lo tiene que hacer a todo el cuerpo. Claramente somos más débiles. ¿Cuál es el problema? Que la poscarga se le va a aumentar tanto al ventrículo derecho como a la aurícula derecha. Y tú sabes, y yo sé, que al ser un músculo estriado que se comporta como liso, va a tender a hacer más fuerza. Y sabemos cuál es la consecuencia de que un músculo estriado haga fuerza: la hipertrofia. La hipertrofia, que básicamente calificaría como patológica. Hay hipertrofias
¿Fisiológicas, profe? Sí. Las que vas y haces el ejercicio, cuando van los guachos y dicen, hoy es lunes, Día Internacional de Pecho. Y le meten bien recio y se ponen bien hipertrofiados, bien fortachones. Ajá, esa es una hipertrofia fisiológica. ¿Por qué? Porque el aumento del tamaño del tejido no interrumpe con funciones vitales. Claro, interrumpirá con la arrogancia, con el ego. Claro, sí, bueno, eso ya es otro rollo. Pero no interrumpirá funciones vitales. La patada en la cara con un corazón hipertrofiado es que se ensancha para afuera, se ensancha para adentro, comprometiendo la diastólico, comprometiendo su volumen telediastólico, que es de cuánto, Yair. 120 mililitros. Y cuando se eyecta, ¿cuánto jugo avienta, Fátima? 70. Sobrando entonces remanentemente después de la expulsada, o sea, volumen telesistólico, ¿de cuánto? Iván. Exactamente, chabón, bien dicho. Entonces, el problema aquí es que nos causaría a la larga una cuestión de insuficiencia cardíaca derecha, una insuficiencia cardíaca derecha, diastólica, y obviamente crónica, porque esto se vino poco a poco, se vino cociendo a fuego lento, no lo notamos hasta que fue una catástrofe. Ok, anotado, seguimos. A esta condición entonces se le conoce como cor pulmonale. Epa. Cuando tú veas este diagnóstico en los pisos de medicina interna, que créeme que lo vas a ver cuando estés en el internado, muchos de los pacientitos que están hospitalizados los vas a ver hinchados, con edema los vas a ver azulitos, y en el diagnóstico, en su cabecera, la camita va a decir cor pulmonar, o sea, se le jodió el corazón, pero por culpa de una hipertensión pulmonar, cortesía de un epóctico bronquitis crónica. Eso, ahí es un grave problema, pero bueno, ahora, ¿por qué lo abotagado y por qué lo azul? Principio, lo azul viene porque el paciente va a entrar en un estado de cianosis. Es cianosis. La palabra del día, griego, cianos, azul. Cis, condición. Ok. Condición azul. Bueno, tú sabes y yo sé que cuando no estamos respirando, las caricaturas, los Simpsons lo hicieron de nuevo. La cianosis viene en consecuencia de una hipoxemia. No tienes oxígeno y te vas a ir poniendo amoratado poco a poco. Pero, eso se va poniendo o eso se va manifestando paulatinamente. Es decir, tú estás empezando a fumar y no amaneces mañana todo morado. No, se va estableciendo poco a poco, empezando con un síntoma que tú tienes que ver en los pacientes que se llama así, acrocianosis, acro, distal, hasta la orilla, acro, entonces, cianosis quiere decir que los pacientes con EPOC tienen los deditos, la punta de los dedos, el pulpejo de los dedos morados. Están moraditos. Incluso algunos pacientes tienen hipertrofia del tejido blando e hipertrofia de los colchoncitos de fascia de los tendones de las manitas, dando una apariencia a sus dedos que se conoce como dedos en palillo de tambor, y aparte moraditos. ¿Por qué? Las células, los tejidos, la fascia de la punta de tus dedos, la piel incluso, genera una hipertrofia compensatoria por la falta crónica de oxígeno. Genera una hipertrofia y por eso se les ensancha la punta de los deditos y se genera esa manifestación. Aparte y encima de la acrocianosis, o sea, de que la punta de los dedos están moradas. ¿Pero por qué? Porque es la parte más lejana del corazón. El poquito oxígeno que está haciendo o está llegando a través de los pulmones se reparte en los pulmones, en los hombros, en los bíceps, los deltoides, y para cuando llega a la punta del dedo, pues básicamente ya no queda nada. Ok, bien, anotado. El problema es que esa cianosis posteriormente va evolucionando, va aumentando hasta agarrar de bajada las mucosas, las encías, los carrillos, la mucosa oral o también los labios o la zona perioral. Y así paulatinamente el paciente, conforme sigue fumando, porque esos guachos siguen fumando, se va obstruyendo cada vez más los bronquios, se va oxigenando cada vez menos y el paciente entra cada vez más en cianosis. Ok, perfecto, anotado. Otro punto entonces, también que debemos de destacar, es el abotagado. ¿A qué se refiere con el término abotagado? Los libros de fisiopatología se refieren a una condición conocida como anasarca. ¿Anasarca? Sí. ¿Y qué es eso? Anasarca es edema en todo el cuerpo. Ok, anotado. ¡Epa! Todo cuerpo. Muy bien, perfecto. ¿Y de dónde viene eso? Te oigo decir. Preguntémosle entonces a este organito tan simpático que dejó de bombear, dejó de chachar. Es momento de señalar, es momento de repartir culpas.
cosa que le encanta mucho al profe. Ajá. Y hablamos entonces con el corazón derecho. Y el corazón derecho se va directo a juicio. Siéntenme en el banquillo de los acusados, señor juez, y que empiece a comparecer por sus pecados. Y yo le digo, oye, corazón, ¿qué? ¿Corazón? ¿Qué? Oye, ¿qué pasó, princesa? ¿Por qué dejaste de chachar? Bueno, me dice, mira, profe, el corazón. El problema es que me sobrepasó. Esta situación me sobrepasó. Es lo que todos dicen. Esta situación me sobrepasó. ¡Ey! ¿Seguro? Oh, mi prima, ¿verdad? ¡Ay, es que me embaracé de mi novio! No sé cómo pasó. Seguro que no supiste cómo. En fin. Bueno, el rollo del corazón dice, ya no pude moverlo, me hice hipertrofiado de afuera y de adentro, ya me cabía muy poco volumen diastólico. El problema es que el gasto venoso, también conocido como la precarga, el gasto venoso seguía llegando, el gasto venoso seguía arribando a mí. ¿Así? Sí. Aparte y encima, entonces, el pleito es que no pude con tanto jugo. Y tú sabes qué pasa cuando el corazón no puede mover el jugo. Este se va a regresar por donde vino, se va a regresar por la vena cava superior hacia la cabeza, las extremidades superiores, y se va a regresar por la vena cava inferior hacia el sistema esplácnico. ¿Se acuerdan que dijimos que esplácnico significaba visceral? Pues toda la sangre que venía ya directo a ser movilizada y a ser sometida a la hematosis se regresa por donde vino y agárrate de la banca porque es sangre contaminada, es sangre sucia, es sangre de hijos de no magos. Ok, anotado. ¿Y eso es muy malo? Sí, mucho, porque sobre todo esta sangre va cargadísima de este par de bribones. Mira, dióxido de carbono e hidrogeniones, y esos son más tóxicos que el exnovio de mi primita. Sí, exactamente. ¿Y qué va a pasar entonces? Te digo preguntar. Bueno, la siguiente es una serie de catástrofes que van a pasar. Primera, empezando por el acúmulo excesivo de sangre en las tuberías. El problema de sangre regurgitada es que las venas dicen, profe, ¿qué? Profe, ¿qué? Estamos retacados de sangre. Sí, ya me di cuenta. Y el problema es que sigue habiendo sangre, y más sangre venosa, y más sangre venosa, y más sangre venosa. Oye, ¿pero por qué? Bueno, los tejidos siguen comiendo, los tejidos siguen trabajando, los tejidos siguen drenando sangre a mi sistema. Y yo le digo, epa, no soy yo una vena. ¿Por qué? Porque en la clase de fisiología aprendimos, al menos aprendimos Fátima y yo, que las venas tienen alta capacidad de almacenaje. ¿Qué no se supone que a ti, vena, te crearon meramente para almacenar y a la arteria para distribuir? Sí, no se supone, vena, que fisiológica y, digámoslo así, en cuanto a capacidad de almacén, tú le llevas una ventaja de 25-1 a las arterias. ¿Cómo? Sí, le caben 25 veces más sangre al sistema venoso que al arterial. A ver, ¿neta? Por eso las venas se consideran, aparte de un sistema de transporte, se consideran un sistema de almacén. ¿Son cherries? Bien por ti. ¿De qué son? A ver, no me digas. Bien por ti. Qué buen gusto en los cherries. Digo, tu profe, cuando era foráneo no tenía acceso a los cherries, ¿verdad? Así que teníamos que limitar lo que comí y yo, los chachitos. Pero de todas formas, esos son muy buenos. Bien por vos. ¿Y la leche? Está abajo. Bien, excelente, mujer. Tú eres raza. Like para ti, ¿verdad? Eso. Bien. ¿Saben lo que son los chachitos? Que son muy fresas para saber. Es muy claro, ¿verdad? Eso, o sea, alguien sí sabe de lo que se trata la vida. Entonces el problema con las venas, chicuelos míos, es que a pesar de que tiene capacidad de almacenamiento 25-1 en cuanto a una arteria, de todas formas se retaca de agua, se retaca de jugo, y va a llegar un momento, ustedes saben y yo sé, que tanto jugo ya no va a caber en ese tubo, y entonces se va a salir. O sea, una fuerza de Starling que ha sido exagerada y vencida. Estoy hablando, por supuesto, Yair, de la presión hidrostática. Una de las principales fuerzas de Starling, el pleito, es que la presión hidrostática aumenta en demasía y el agua empieza a salir, empieza a filtrarse hacia los tejido extracelular, y ustedes saben, y yo sé cuando vimos agua, que tanto agua en el tejido intersticial diluye el sodio, disminuye, y la célula empieza a movilizar agua hacia dentro de sí, en un movimiento conocido como osmosis, para tratar de regular el soluto tanto afuera como adentro. La Jamaica. Ok, anotado. El pleito es que las células se enematizan, engordan, se ensanchan, se inflan.
¿Y eso qué le va a pasar entonces? ¿Las va a joder? ¿Por qué? Porque una célula ensanchada o una célula crenada, adiós, bye bye a sus funciones. Ya no mete, ya no saca nutrientes, se va a volar, se va a perder el transporte, pero sobre todas las cosas se va a perder su bomba sodio-potasio ATPasa. Lo cual a su vez interrumpiría el estado de potencial de acción, que estarán de acuerdo conmigo en que se dividiría en las siguientes fases. 1. Polarizado, reposo. 2. Despolarizado, activado. 3. Repolarizado, regresa a dormirse. 4. Se le fue la olla y se repolarizó. ¿Y quién era el que equilibraba ese último paso? La sodio, potasio, ATPasa para regresarlo a sus buenos y saludables. ¿Cuánto? ¿Cuánto era el potencial de acción, el potencial eléctrico de una célula en reposo? Menos 90. Eso. Y si se trata de una célula neurológica, menos 60. Eso, perfecto, anotado. Entonces todo eso se va al traste y te mueres. Bueno, te mueres poco a poco. Perfecto, bien. Ahora, siguiendo con este rollo de la precarga aumentada, la precarga aumenta cada vez para un corazón que es insuficiente y no puede ser movilizado. El pleito aparte es, ok, está bueno, te estás enematizando, querido cuerpo, sí, pero aparte, ¿eso es lo peor que te va a pasar? No, no es lo peor que te va a pasar. Santa madre, ¿qué sigue? ¿Por qué quieres saber, profe? Quiero saber si ya pasó lo peor o todavía no pasa. Bueno, continuando con esta regurgitación hacia abajo de la vena cava inferior, ¿a quién tenemos abajo? ¡Al hígado! Pues el hígado va a ser el primero en caer. Chale, la pelotas. Y el hígado dice, ¿es yo? Sí, tú. Tú vas a ser el primero en caer, querido hígado. ¿Pero por qué? Si yo acabo de metabolizar, mis lobulillos hepáticos metabolizaron, hicieron su trabajo, guardaron, pusieron, catabolizaron, anabolizaron y lo que sobró lo mandó a la bilis y lo que se aprovechó lo manda a su vena central del lobulillo hepático que se conectó con la vena cava inferior para llegar al ventrículo derecho a toxizar y mandarse al cuerpo. Pues sí, pues, pero ahora las cosas ya cambiaron. Y no fue tu culpa, hígado. No fue tu culpa. Qué necesarias son esas palabras a veces, que no. ¡Epa! No, entonces, siguiendo. Hígado, ¿qué es lo que te va a pasar? Bueno, el hígado dice, el pleito, profe, es que me va a llegar un montón de sangre contaminada, ¿sí? ¿Y eso qué va a pasar? Bueno, el pleito casi nada, solamente me va a intoxicar, me va a matar y yo voy a disfuncionar. Solamente eso. ¿Neta? Sí. Oye, hígado, ¿y cómo vas a responder tú ante esa regurgitada de sangre contaminada? Profe, ¿conoces el río de Temajá? Sí, voy a cada rato al mercado a que me reparen mi reloj. Sí, ¿tú beberías de esa agua? Sí, o cielos, no. Pues mira, te cuenta que yo, hígado, estoy bebiendo esa agua. ¿Qué crees que me pasaría? ¿Qué crees que te pasaría a ti? Pues te vas a morir. Sí, pero antes, ante el daño que voy a recibir, dice el hígado, voy a hacer o voy a crear esto. Mira, voy a cicatrizar. Que en el mundo de lo bonito y de la patología, Teodio Robbins, se llama fibrosis. O sea que poco a poco, para tratar de resistir a ese embiste, profe, el show, qué horror. ¿Quiénes son? Bueno, no tengo derecho, ¿verdad? Sería muy hipócrita si me salgo y les digo, ¡cállense! No nos dejan llevar tu clase, tienes razón, sería muy hipócrita de mi parte. Sí. Eso es cierto. Déjame ver a qué salón se meten. Al de lado. Perfecto. Maravilloso. En cuanto se metan, empezamos a corear otra canción. Ya dije, no, una que suene y bien recio. Así que váyanse sobando las manos porque vamos a declarar la guerra. Así que, bamba para el que no coree. La cosa es sencilla. Es más, ¡eso! ¡Bravo! ¡Bien! Vamos a ponernos a cantar de ahí y tú y yo nos vamos a salir afuera como que no. Y yo voy a empezar. Es sencillo, yo canto porque yo me la sé y tú coreas. Mira, vamos a ensayar. Aquí va. Voy a empezar. Eshu. Empiezo, Fíjate para acá. ¡Espérate! Estoy fraguando una venganza con Yair, tú parale. Haz de cuenta que no estás oyendo nada. Tú no viste nada, no oíste nada. Lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Exactamente, qué tío, ¿no? Entonces, muy bien, vamos a salir y vamos a empezar. Una mañana, me suena el centro, me la chao, no te la sabes, pero tú sí, este lo identificó, este se sale conmigo,
lo dicho, hijo, no debiste hablar en voz alta. Sigamos entonces, 50 puntos para Gryffindor. Y aquí estamos. El hígado entonces, al cicatrizar, chavalitos míos, ustedes que están pasando por ese holocausto horrendo que se llama patología de Robbins, va a crear esta cochinada. Mira, cirrosis. Pero tú le dices, oye, hígado, yo pensé que a ti solamente te causaba cirrosis el alcohol. Bueno, el alcohol, o mejor dicho, si se quiere, el etanol, es el principal culpable, el principal cuerpo del delito que genera cirrosis. Mas no es el único. Hay otros tantos que pueden afectar al hígado y creársela. Por ejemplo, el virus de la hepatitis B. El virus de la hepatitis C, una condición espantosa que se llama hepatitis autoinmune. Y medicamentos. ¿Medicamentos? ¡Ta! ¿Medicamentos como cuáles? Bueno, uno de los más importantes se llama metrotexato. Vaya, santa madre. Sí, exactamente, santa madre. O sea que muchos medicamentos, entre otros, el metrotexato es un ejemplo, pueden acabar contigo hígado, dañarte y crearte una situación de daño y cicatrización. Sí, y el hidrogenión y el dióxido de carbono. También la calificarían como etanol, o sea, tóxico es tóxico, profe. Sí, es como cuando leí el Corán y leí la Biblia. La Biblia dice, el mundo se acabará por el fuego de la ira del diablo. Y el Corán dice, el mundo se acabará por el fuego de la ira de Dios. Las formas nos quemamos, fuego es fuego. Sí, exactamente, lo mismo dice el hígado, daño es daño. Y nos va a llevar a una cirrosis, pero... Esta no fue por tu culpa, hígado, ni por lo que consumió el paciente, sino fue por culpa de que el ribón del corazón ya no movilizó la sangre. Por lo tanto, esta condición se llama cirrosis cardíaca. Aguas, porque a los internistas luego les encanta farolear y decirles términos que uno ni siquiera oyó. Bueno, cuando escuchas el término cirrosis cardíaca, como tu profe, que no leía en aquellos tiempos dice meses, me dijeron, oye, ¿qué? ¿Sabes lo que es la cirrosis cardíaca? Y yo, chale, ni sabía que al corazón le daba cirrosis. No, no le da. Le dio al hígado por culpa del corazón que no movió nada. Ok, ya notaron. Qué bueno, perfecto. Entonces, el problema, aquí tenemos el porqué del abotagado. Se genera un edema. Pero, y encima y aparte, aquí viene otra condición. El hígado dice, profe, ¿qué? Como yo voy a estar jodido, ¿sí? Vamos a tener un problema, Houston. ¿Cuál? Ya no voy a tener mis funciones, entre las cuales destacaba, resultaba y resaltaba, ¿qué producía esta? La más importante de las proteínas. Ya no la voy a formar. ¿Cuál es el problema? Ya no la vas a tener. Por lo tanto, acuérdate que en matemáticas, por lo tanto, son estas tres líneas como un toblerone o la mira del rayito del depredador, si se quiere. Por lo tanto, vas a tener disminuida la presión oncótica. O coloidosmótica, si es que eres fresa. ¿Y eso qué va a pasar? Pues que el agua no va a tener el efecto de magnetismo para quedarse adentro del vaso sanguíneo. ¿Y qué va a pasar por consiguiente? Se va a fugar más agua todavía y va a haber más edema y vas a tener un tío todavía aún más abotagado. Pues sí. Santísima madre, y todo eso, aparte del hecho de que está hipoxigenando, sí, y aparte del hecho, calate esta, de que tenemos un mecanismo de válvula, Houston, está inflamado, está hinchado, está hiperplasiado, y aparte encima de eso, las células caliciformes, ¿qué crees que están haciendo? Moco, flemas, para tratar desesperadamente de sacar a ese humo, sacar a esa ceniza, sacar a ese alquitrán, sacar a ese benzopireno, o sea, todas las cochinadas que trae el cigarro, precisamente para que pueda respirar. Y eso es un moco demasiado espeso, demasiado pegostioso, y tú le dices, células caliciformes, ¡no estén haciendo eso! De por sí, mi bronquio está todo taponeado para que ustedes metan un montón de moco espeso y me tapen el poco orificio que quedaba para que entrara y saliera aire. Por eso los epox los ves muriéndose y ahogándose en sus propios mocos. Los ves como cuando yo vi a mi tío antes de morirse y yo le dije, demonios, me quitan las ganas de fumar. Y vaya que sí te las quitan, porque de repente lo ves ahí esforzándose por respirar ahogado en todas esas plemeríos que le tienes que meter una sonda llamada limpieza o lavado bronquial y tienes que meterle agua y luego absorber el montón de mocos amarillos o verdes ensangrentados. Dices, Dios, no. Pero bueno, otra de las razones, esas cosas deberían de ponerlo en los anuncios de no fumar. No, eso de no fumes, vive sin drogas. Eso me da más ganas de drogarme. F. Sigamos. ¿Cómo?
En fin. Ah, sí, por cierto, tal vez debía haber dicho esta advertencia desde las primeras semanas. En las primeras semanas de enero, algo así como de que si te molestan los chistes malos del profe, tal vez sea un momento bueno para darte de baja en la materia porque van a seguir todo el semestre. Pero, una advertencia tardía, porque ya estamos a tiro de piedra de acabar el semestre. Mira, 2 semanas, qué feo. El tiempo vuela cuando uno se divierte. Ay, pero en fin, encuéntrenme para cuarto, por favor. Vamos a pasar muy bien, vamos a divertir mucho. Bueno, dudas, deudas. ¿Todo bien? Qué bien que todo está bien. Acuérdense, vivo en el bloque 13. Siguiendo entonces, diagnóstico. ¿Cómo vamos a llegar al diagnóstico, pues? Bueno, el diagnóstico obviamente tiene que ser clínico. ¿Qué es clínico, profe? Todo lo que puedes ver, todo lo que puedes oír, todo lo que puedes tocar y todo lo que puedes percutir. ¿Qué es percutir, profe? Esto, mira. Ah, ok, anotado. Ver, en la inspección, ¿qué veríamos? Bueno, veríamos al paciente en una situación de soplador rosado y o abutagado azul. Pero, acuérdate, y no podemos prescindir de un buen chismógrafo. ¿Cómo? La historia clínica, pues. Ah, ok, historia clínica, interrogatorio. Ah, sí, pues claro. Entre esos tienes que preguntar si el paciente ha sido expuesto a alguno de los principales causantes del EPOC. ¿Cuáles son las causas, profe? Te oigo decir. Bueno, las causas del EPOC van desde el humo del tabaco. El humo del tabaco es una. Muy bien. La exposición a metales. Por ejemplo, aquí en Jalisco hay mucho minero. Hay mucho minero, sobre todo para la zona de los Cuernitos de Jalisco, para la zona huizcárica, para la zona norte, si se quiere. Allá hay mucho minero. Y allá, por ejemplo, una de las principales causas de urgencia son los gaseados. O sea, pobre gente que se mete a una mina, está perfore, haciendo túneles y túneles, y aunque ellos no lo perciban, no lo sientan, están aspirando polvo, tierra y metales, porque allá hay mucha mina de plata y de cobre. Ok, anotado. Por cierto, el cobre de segunda ahorita está a 101 pesos. O sea, un día, un buen fin de semana, ahora en vacaciones, nos vamos allá a Tlajumulco y nos robamos el alambre de cobre. ¡No! Sigamos entonces. ¿Cómo, profe? No dije nada. Continuando, entonces, otra de las razones muy importantes de EPOC es vivir en una zona o en una ciudad mucho contaminada. O sea, un factor de riesgo sin duda es vivir en Miravalle. Vivir en Miravalle, factor de riesgo. Bien, perfecto, anotado. Otro. ¡Corre, Forrest, corre! Los carpinteros, los albañiles, los costureros. Pero también puede venir un EPOC por causa genética, por causa heredada, por causa familiar. Hay una deficiencia de una enzima que se llama alfa-1 antitripsina. Ok, anotado. ¿Y qué es eso? La alfa-1 antitripsina es una molécula que se encuentra en los pulmones y es una molécula que es principalmente reguladora de los procesos inflamatorios. Es decir, una inflamación no requerida en el tejido pulmonar, esta alfa-1 antitripsina la bloquea. Acuérdate que el sistema inmunológico, tus leucocitos de manera natural siempre están tratando de atacar al tejido donde están. No lo logran gracias a las credenciales que tiene como el antígeno leucocitario humano, parte del concepto mayor de histocompatibilidad. Pero parte de esos guardianes que hacen que el sistema inmune regule la inflamación o que no se le vaya la olla con el alfa-1 antitripsina. Hay gente que nace con deficiencia de esa molécula. El problema es que la deficiencia de eso le da rienda suelta al sistema inmunológico, a los procesos inflamatorios, a los fibroblastos para generar cicatrices, disminuyendo por supuesto el calibre de oxigenación, paso, entrada, salida del aire y también a la altura del alveolo, generando inflamación, generando destrucción y engrosando o destruyendo la membrana de 6 nanómetros que se utiliza para el intercambio gaseoso vía gradiente. O sea, por lo tanto, aumentando el espacio muerto fisiológico. ¿Capichi? ¿Qué cuánto era la cantidad de espacio muerto anatómico? 150 mililitros. Perfecto, anotado, bien. Entonces todas estas son las principales causas. Más que nada lo que estamos respirando, sí, la polilla, sí, la viruta, todo eso es lo que nos va a causar precisamente la cuestión del EPOC. Ah, claro, muchos de los abuelitos, abuelitas que van a ver
en esa situación son, sobre todo si vives en Tonalá, allá hay muchas ladrilleras, pero también mucho la gente que durante muchos años cocinó o tenía boiler de leña. Es cosa que hay que tener mucho cuidado en los días de Año Nuevo, los días de Navidad, porque la raza prende fogatas, la raza prende pirotecnia, los IMECAS de contaminación también hay que tener mucho cuidado y utilizar cubreboca cuando las autoridades digan, ahorita el aire de Guadalajara no es respirable del todo. Bien, deudas. ¿Todo bien? Bien, anotado. ¿Qué vamos a escuchar? Ah, sí, el oír. Ustedes que están a tiro de piedra de cuarto semestre, una materia re simpática, pero también re inútil porque no hay un solo maestro que dé bien esa materia en todo el CUCS, propedéutica. O sea, ¿qué vamos a escuchar? Bueno, vas a agarrar tu estetoscopio, ajá, si es un Littmann, por favor no lo lleves a un hospital público, a no ser que quieras que te picayelen y te lo quiten, pero bueno. Te lo digo porque yo me compré 2 veces uno de esos y 2 veces me lo robaron. Así que ahora tengo uno, pero tengo resguardadito en la casa. Ah, bueno. Fíjate muy bien. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Ah, bueno, tu estetoscopio se lo vas a pegar a este cristiano en el tórax y lo que normalmente tienes que oír es la entrada y la salida de aire. Tú le dices, inspira. No sé qué es eso. Mete aire. Ah. Y tú vas a oír tu estetoscopio. Órale, qué gusto verla. Y entonces tú le vas a decir, expira, ¿qué es eso? Saca el aire. Normalmente, en una inspección, en una valoración propedéutica, la entrada y salida de aire se escucha así, el aire. Saca el aire. Ok, anotado. Pero en el paciente con EPOC, teniendo en cuenta 2 puntos, ya sea el alveolo o ya sea el bronquio, hay un mecanismo de válvula, chicuelos míos, pero no olvidemos que está estrechado el tubo, estrechado el sacro o estrechado el conducto alveolar. ¿Cuál es el pleito? No es lo mismo que tu profe saque aire así con la boca abierta a bocajarro, así mira, a que lo haga así, mira. Saque aire, pero el orificio está más chiquito. A que le haga así. ¿Y eso qué va a pasar? Bueno, lo que va a pasar es que va a haber un sonido, que tú vas a detectar llamado sibilancias. Porque el aire que está pasando por un estrechamiento es un mecanismo de flauta. Y entonces tú le vas a decir, ojo aquí, mete aire, saca aire, a ver, mete aire, sácalo otra vez. Ok, anotado. Tenemos sibilancias. ¿Sibilancias? Sí, pero sibilancias ¿en qué punto o en qué momento? Sibilancias expiratorias. Porque acuérdate que el problema del EPOC es un problema expiratorio. Cuando entra el aire, la válvula abre tal cual, pero cuando quiere salir, cierra estrecha y no lo deja. Y al poquito que sí deja, le hace ese mecanismo de flauta. ¿Capichi? Eso, o si es el mundo del Nintendo, estoy hablando de ti, Leyenda de Zelda, Ocarina. Eso, bien, seguimos entonces. Tenemos las sibilancias, sí, aparte y encima vamos a tener este hallazgo, estertores. ¿Estertores? Sí, es un sonido crepitante que se percibe tanto en la inspiración como en la expiración, y eso es resultado de 2 cosas: la inflamación de los tubos y la retacadera de moco y cicatriz. Es decir, unos tubos lisitos, bonitos, cositas bien hechas, insisto, dejan entrar y salir el aire, pero un epocoso le dices, mete el aire. ¡Ay Dios! A ver, sácalo. Creo que ausculté el órgano incorrecto. A ver, déjala, le pongo bien en el pulmón. Ah, sí, spoiler. Cuando explores pulmón, le pones el estetoscopio en la espalda, no al frente. Siempre tienes que escuchar el pulmón por la espalda. Al frente solamente oyes al corazón, pero por la espalda la cavidad pulmonar, la cavidad pleural y el órgano aireador. Insisto e insistiré, Como le digo a Moni, mi amiga, le digo, ¿qué traes ahí? Estas pimientas para defenderme de los malvados. Ese dámelo y se lo pongo al pollo. A esos pégales un picayelazo aunque te pregunten la hora, pero güey. En fin, yo y mis traumas cholos. Siguiendo entonces, así, esos son los estertores. Algunos libros te lo van a mencionar que se oye como si agarraras papel celofán, ese de los regalitos del 14 de febrero, y lo arrugas. Pues así como se
así mi papelito celofán cuando lo estás arrugando, así se oiría el aire en la inspiración y la expiración del paciente, lo cual te dicta dos cosas. Uno, hay bronquios inflamados, y dos, hay mocos embarrados en esos bronquios. Ok, anotado. ¿Puede ser un hallazgo encontrado en la neumonía por el estreptococo neumonía? Sí. ¿Puede ser un hallazgo encontrado en el COVID? Sí. Todo lo que genera inflamación y mocos tiene que, o más bien manifiesta con estertores, y es tu tarea desenmascarar al impostor. Es decir, tienes que saber si es un EPOC, tienes que definir si es una neumonía por estreptococo neumonía, dar antibiótico, tienes que decir si es un metaneumovirus, un virus sincitial respiratorio o un COVID, o si es una tuberculosis, por ejemplo, ustedes que están en microbiología. Todo de acuerdo al sismógrafo. Ejercicio. Si fuera una tuberculosis, en el sismógrafo, ¿qué resaltaría en esta persona? La inmunidad por los suelos. O sea, sería el contexto de un paciente con VIH grado C3. O sea, un paciente con las defensas hasta el piso y una tuberculosis que, insisto, en puro promedio, 40% de los que estamos aquí la tenemos, meramente la caída de sus defensas prende la tuberculosis y ahí sí agárrate de la banda porque tendrías estertores, mocos y una situación neumónica. Si es EPOC, la historia clínica dirá que fue expuesto a biomasa, a contaminación, a humo de cigarro, metales pesados, etc. Ajá. Y si fuera una infección COVID, pues obviamente estás en pandemia, persona que no se cuidó, que no usó cubrebocas, o guión, si es una infección bacteriana, ¿en qué contexto está? En la comunidad, neumonía adquirida en la comunidad, está hablando de ti, estreptococo neumonía, o una neumonía nosocomial, que es la que le pegan los que están chupando el respirador artificial. O sea, estoy hablando de ti, pseudomona. Eso, muy bien. Tocar, sí. Tentar, palpación. No funciona mucho ahí, pero claro que sí. ¿Por qué? Ahí te va. Los pulmones, si fueron míos, los pulmones hacen dos movimientos. 8 con 16, confirmen. 8, 14. Ok, perfecto. Quiere decir que esta cosa sí está funcionando. Esto ya se apagó solo, exactamente, como mi relojero de confianza en el valle de Atemajac. Ok, fíjese muy bien. El movimiento torácico, cuando tú respiras, se genera un ensanchamiento. Cuando tú le dices a una persona, epa, ¿qué? Respira hondo, tienes que ver al tórax expandirse. Mete aire. Lo tienes que ver expandirse a ese tórax con cada inspiración y posteriormente regresa a su estado natucha, a su estado natural cuando lo saca. Ok, ahí la palpación o el tocar entra en que pones tus manos a los costados del paciente como si fuera un cilindro y le dices, respira hondo, Patricio. Ok, sí se están moviendo. En el EPOC, ¿qué va a pasar? Van a meter aire, pero ya no lo van a poder regresar. O sea, el tórax se queda ensanchado. ¿Por qué? Por el atrapamiento de aire, mecanismo de válvula del atrapamiento del EPOC. Acuérdate, EPOC y asma son mecanismos expiratorios. Bien. Y finalmente, para la percusión meramente es tocar, hacer esto, tin, tin. Pero en cuanto al EPOC no nos puede aportar mucho porque no hay pus, no hay agua. Así que por lo tanto y por lo tonto omitimos ese punto mientras tanto. Ah, pero ¿cuál es la prueba definitiva? ¿Cuál es la prueba definitiva para diagnosticar el EPOC? Ah, les presento la prueba definitiva. Mira, se llama espirometría. O sea, la medición de la expiración. En esta circunstancia, tú vas a ir a un laboratorio, estoy hablando de ti, Salud Digna, o si se quiere, Chopo, y vas a decir, hola, ¿qué? Quiero una espirometría. ¿No tienes unas papas? ¿Un refresco? Aquí no, quiero una espirometría. Ah, ok, anotado, ven, pásale. Entonces, te vas a sentar, van a traer un aparatito tipo Nintendo, pero región 4, va a traerse un popotito, te van a dar el popotito y te van a decir, toma, pégatelo a la boca. Ok, anotado, ahí está. ¿Alguna razón en especial para pegarme eso a la boca? ¿Solamente es un fetichero? ¡No! Así eso se trata la espirometría. Vamos a medir la capacidad de tu pulmón para sacar el aire, chabón. Ok, anotado. Recordaremos por las clases de fisiología, o recordaremos si es que tuvimos buen maestro de fisiología, que la expiración y la respiración en promedio tienen un estadio o tienen una duración. En promedio, una inspiración en estado de reposo tarda aproximadamente 2 segundos, mientras una expiración, insisto, en reposo, tiene un promedio de duración de 1. Eso quiere decir entonces que
La inspiración siempre va a ser más prolongada que la expiración. Siempre. Ok, anotado. Aquí lo que vamos a querer medir es, fíjate bien, le vamos a decir a nuestro paciente, epa, mira, lo que va a hacer ahí, profe, bueno, a ver, si ese es el profe, vamos a ponerle unas cejas así más grandes, así como enojado, con el pelo todos chinos crespos, horrorosos, espantosos. Ajá, y vamos a ponerle aquí la barba y bigote mal salido, mal rasurado y mal acomodado. Ahí está, mira. ¿Sí, verdad? Por ahí va. Ah, sí, por supuesto. Ahí está, ahí soy yo. Entonces, va a llegar el profe y va a decir, mira, profe, lo que vas a hacer es que vas a meter mucho aire. Ajá, todo lo que puedas. Ajá. Y cuando yo te dé la señal, vas a sacar ese aire, atento, vas a sacar ese aire lo más rápido y lo más fuerte que puedas. Es decir, agarras aire y cuando te diga yo ya, vas a hacer todo lo que puedas. ¿Sale, vato? Sale. Anotado. Entonces, a esto se le llama expiración forzada. El profe, entonces, va a agarrar todo el aire que puede, todo dije, y de un jalón va a tratar de sacarlo todo. Y ese aparatito llamado espirometría va a medir cuánto porcentaje del aire que yo saqué salió en el primer segundo. Otra vez, yo meto aire. Ay Dios, dije, esa tan bestia de karate, no. Metes aire y fíjate bien, cuéntalo, ¿cuánto dura mi expiración? ¡Hola! ¿Cómo estás, Jesús? ¡Excelente! ¡Un abrazo! Entonces, volviendo. Ay, no me mires, no sé qué acaba de pasar. Entonces, aquí, si te das cuenta, la expiración forzada que yo di tardó más o menos unos 3 segundos. Ese aparatito lo que mide es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo de lo que el profe sopló. La fisiología dicta que ante una expiración forzada, otra vez, la fisiología dicta que ante una expiración forzada, en el primer segundo tienes que sacar más del 70% del aire que retacaste. Tú metiste aire, sácalo con fuerza. En el primer segundo debió haber salido el 70% de todo ese aire, de toda esa bocanada. Si sale por arriba del 70%, felicidades, no tienes EPOC, no tienes atrapamiento de aire, no hay problema de válvula ahí. Pero si el aparatito el espirómetro marca que sacaste 50%, 40%, 30%, agárrate de la banca porque ahora sí tienes un pulmón atrapando aire. ¿Sí? En el mundo de la radiografía, chicuelos, en el mundo de la radiografía, ¿qué vamos a encontrar? Porque siempre sacamos una radiografía del tórax. Mande. No, no te disculpes. Nunca te disculpes, jamás te disculpes. Nunca empieces a usar con perdón. No es bueno. Ahora sí, dime. Unas burbujitas, ¿verdad? Pueden ser opciones. Sí, pero ahí te va. Tu compañera hace esta referencia a unos ejercicios. Ajá, unas margaritas que se pegan en la boca, hay un tubito grandote con agua y mientras más le soplas, una pelotita va subiendo. Yo nunca las he visto a excepción de Los Simpsons. Bueno, en Los Simpsons los vi, cuando Homero es astronauta. Ok, sí existen en la vida real, pero estos se usan para rehabilitación pulmonar post-COVID. Hay gente que sobrevive al COVID, que bueno, o a una neumonía, y el tejido elástico del pulmón, al parénquima, mesénquima si se quiere, se generó una rigidez. Acuérdense, el pulmón tiene que tener una capacidad elástica, ¿para qué? Para expandirse y también para retraerse. ¿Cortesía de qué? Del colágeno, de la elastina y de la dipalmitoilfosfatidilcolina, que es uno de los ingredientes del factor surfactante que evita el colapso. Todo eso favorece la elasticidad del pulmón de expandirse y de contraerse, lo que mejor se conoce en fisiología como la compliancia. El problema con la gente sobreviviente de COVID, la gente sobreviviente de neumonía, la gente sobreviviente de tuberculosis o de metaneumovirus, si es que se quiere, es que genera cicatrices y tú sabes, y yo sé que la cicatriz endurece el tejido elástico del pulmón
y para eso se utilizan esos ejercicios, para forzar inspiración y para forzar expiración para generar una elasticidad, aunque sea dentro de esa cicatriz, y mejorar la compliancia. De no hacerlo, el paciente sufre una condición que se llama neumopatía restrictiva. ¿O restricción de qué? Restricción de su movimiento elástico. Tiene restringida la inspiración, tiene restringida la expiración por tantas cicatrices y daño que se le generó en los pulmones y pleuras también. La pleura, la bolsita de doble hoja que lo está envolviendo, esa también puede cicatrizar, puede endurecerse, y si el pulmón está dentro de una coraza dura, no va a poder expandirse ni retraerse. No, cuando tiene agua el pulmón, ahí te va, hay dos condiciones de agua en el pulmón. Una es el edema y otra es el derrame pleural. ¿A cuál te refieres? Ah, ok. ¿Qué vamos a hacer ahí? Ahí te va. Tu compañera menciona dos condiciones. Agua en el pulmón. Bueno, cuando hables de una persona con agua en el pulmón, hay de dos sopas. Sopa 1, hay una condición de edema pulmonar. Edema pulmonar. ¿Y eso qué quiere decir, profe? ¿Qué quiere decir edema pulmonar? Que hay demasiada agua en el tejido del pulmón, infiltrada en el tejido. Hay demasiada agua en el espacio extracelular, lo cual hizo que las células del pulmón robaran esa agua, se edematizaran, pero el agua está entre el tejido. Ese es el problema. La gente dice, ¿edema pulmonar, profe? ¿Edema pulmonar, profe? Sí. ¿Tienes ecolalia? Ecolalia. Ok. El edema, ¿sabes qué es? El edema no lo puedes sacar con una manguera, porque la gente dice, pues fácil, profe, hay agua en el pulmón, le retacamos una manguera y drenamos esa agua, ¿qué no? No, porque el agua está infiltrada en el tejido extracelular. Entonces, el agua en el edema, acúmulo de agua por mecanismo de osmosis. ¿Cómo lo puedes quitar o cómo resuelves ese edema? Revirtiéndolo mediante la osmosis, o sea, le retacas diuréticos. Le metes medicamentos para que orine, le generas una deshidratación guiada terapéutica, deshidratas al cuerpo, digamos, vas a generar una crenación terapéutica. Cuando tienes un paciente cuyo tejido extracelular pulmonar está retacado de agua, métele un diurético, sácale toda el agua, deshidrátalo a voluntad, provócale un choque hipovolémico. ¿Para qué? Para que cuando el cuerpo diga, me estoy deshidratando, va a decir, células, echen toda el agua que tienen. Que empiece el pulmón, ese tiene demasiada, y el pulmón, las células hinchadas, y ya no vuelve el edema. Le resuelves el edema pulmonar con un diurético. O sea, la osmosis le creó el edema, la osmosis se la reviertes. Por favor, queda en el bloque 13 y te explico exactamente cómo le hacemos, a qué dosis y a qué frecuencia, y te digo cómo le resuelves así el edema pulmonar. Pero, sopa 2, estaríamos hablando de un derrame pleural. Recordemos que la pleura es una bolsita de doble hoja que envuelve a los pulmones. ¿Y por qué los envuelve? Te debo preguntar. Precisamente para evitar el daño por fricción. Estos picarones van a estarse insuflando y retrayéndose adentro de la caja torácica. ¿Sí? Necesitan una bolsita, necesitan una cobija, necesitan algo que evite que esa insuflación y retracción genere que se talle contra las costillas, que se talle contra la aorta, que se talle contra el corazón. Necesitan algo, un colchoncito. Y la pleura es ese colchoncito. Acuérdate que hay dos pleuras, una que está pegada al pulmón o víscera, pleura visceral, y una que estaría en contacto directo con el mediastino y las paredes torácicas, pleura parietal, porque está precisamente en contacto con las paredes. Muy bien, anotado, perfecto. Oye, ¿qué? Profe, y entre pleura y pleura, ¿qué hay? Sí, exactamente como me dijeron esta semana. Profe, ¿qué hay entre una mano y otra? Eres parte de Confucio, el arte de la guerra. Son libros, Confucio, el pensador filósofo japonés, pero luego Sun Tzu se la pirateó para su libro El arte de la guerra. Sí, yo sé que hay entre mano y mano, hay tiempo. Eso, exactamente. Bueno, ¿qué hay entre pleura y pleuro, profe? Agua, se llama líquido pleural. Ok, anotado. Y en situaciones natuchas, ¿cuánto líquido pleural hay en la cavidad pleural, Fátima? De 20 a 25 mililitros. O sea, una jeringa gorda de inyecciones.
O como mi abuelo le decía, la jeringa de elefante. Ah, bueno. ¿De cuánto una jeringa de 20 mililitros? La llenas de agua y la retacas en cada pleura. Ahí estamos. Bien, la pregunta que te oigo decir es, ¿de dónde sale ese líquido? Es un ultrafiltrado del plasma. Bueno, básicamente cuando llega una arteria capilar arterial, las células epiteliales de la pleura, que son en su mayoría cilíndricas y planitas, le dicen, oye, ¿qué? ¿Tú eres una arteria? Sí. Traigo nutrientes, traigo sangre, traigo plaquetas. Y las células de la pleura le dicen, no me importa, lo único que quiero es agua, gracias. O plasma, ¿ok? Oye, pero tengo glóbulos rojos. ¡No! ¡Quiero pura agua! Bueno, pues ahí tienes el agua. El agua está llegando a través de capilares arteriales, moja, discurre y luego se drena por capilares venosos. Entonces, capilares venosos drenan esa agua y capilares arteriales la otorgan. Bien, porque siempre se tiene que estar renovando. Sí, ok, anotado. ¿Cuál es el pleito? Te oigo decir. El problema es que, fíjate bien, es una situación, hay situaciones que se llaman derrame pleural. ¿Cuál es la fisiopatología o cuál es el trasfondo de un derrame pleural? La mayoría de las veces es que una situación de inflamación, cicatrización, ataque microbiano generó tanta hinchazón en la zona de la pleura que su drenaje venoso se tapa. Hay tanta inflamación que el drenaje venoso dice, oye, me apretaron el caño, me apretaron la tubería de desagüe. ¿Y cuál es el pleito? El pleito, chabón, es que el drenaje está tapado mientras el aporte sigue abierto. El agua entra, el agua entra, el agua entra, pero no se puede ir. Y paulatinamente, ¿sabes qué va a pasar? El pulmón se va a ir colapsando. Porque el pulmón está lleno de aire, es una esponjita. ¿Quién es más fuerte, el aire o el agua? El agua, por eso siempre elenco a los Pokémones del agua cuando juego tazos. Exactamente, Pokémon Go, atrápalos a todos. Bueno, el pleito aquí, chabón, el pleito aquí es que mientras más agua se acumule en tu cavidad pleural, más terreno le va a ir comiendo al pulmón. El pulmón se va a ir retrayendo, se va a ir haciendo chiquito, se va a ir apachurrando cual pasita. Y el problema es que mientras más agua esté llegando, entrando y no pueda hacer de nada, el pulmón va a decir, ¡epa! Estás llenándome de agua, me estás colapsando. Pulmón, pero tú eras muy grandote. No, no era grande, estaba lleno de aire. ¿De qué tamaño eres en realidad, pulmón? Del tamaño del puño cerrado. Lo que me hace grandote es la expansión de mi compliancia del aire que tengo adentro. El pleito es que tanta agua que está llegando pero no se va, me va a ir aplastando poco a poco. Y eso se llama derrame pleural. El derrame pleural es un tercer espacio. ¿Se acuerdan que dijimos lo que era, o más bien no era un tercer espacio? Todo lo que no es célula, espacio extracelular o vaso sanguíneo. El pleito que ahí se va a retacar agua que no le sirve a nadie, ni al cuerpo ni a nadie. Y lo peor, está colapsando al pulmón. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, ponemos de espalda al paciente, encontramos su noveno espacio intercostal que va abajo de la punta de la paleta, áreas de escápula, y ahí por sobre la costilla, no por abajo porque abajo viene el paquete neurovascular, por encima de la costilla metemos una aguja de este grueso, lo conectamos con una pulsita recolectora y ahí sí podemos drenar el agua porque es agua en un tercer espacio. El edema pulmonar es agua en el espacio intersticial, no drenable, pero si está en un tercer espacio, sí la puedes drenar, ¿capichi? Y esa agua, profe, que la sacas, que la mandas a analizar con el chino al laboratorio. ¿Qué le analizan? Por ejemplo, que no traiga ahí Staphylococcus aureus, que no traiga ahí Streptococcus pneumoniae, que no traiga ahí tuberculosis. Si ese es el caso, esas brimonas lo causaron, mi mente les retaca les antituberculosos antibióticos. Profe, ¿qué? A un paciente mío le hice eso y el laboratorio me dijo que encontró células displásicas. Ya de las pelotas, lo que obstruyó el drenaje venoso era un tumor. Búscale el tumor, sácale una biopsia y define cuál de los 4 es. Ustedes que vienen de patología saben que los 4 más comunes son el adenocarcinoma de células gigantes, el adenocarcinoma puro, el carcinoma epidermoide y el peor de todos, el OAT-cell, o el de células chiquitas, o el de células de avena si se quiere. ¿Viste? Eso. Entonces, en respuesta a tu pregunta, hijita, eso es lo que se hace cuando hay agua en los pulmones. Entre 2 tipos de agua, las que están en el espacio intersticial con edema, mecanismo osmótico y así lo resuelves, o la que generó un acúmulo en el tercer espacio y hay que chuparla y drenarla. Eso, ¿no? ¿De qué? Bien. Venga, ya te digo un montón, pero ¿cuál es la tuya? Yo soy un mar de dudas, pero bueno, siempre me levanto por la mañana y digo, ¡levantémonos! Es hora de equivocarnos. Por ejemplo, el kilotórax también se hace lo mismo de que puede dar un pinchazo. El kilotórax, define los kilotórax. Pues cuando hay como algún problema en el conducto torácico y
Exacto, el quirotórax, a diferencia del derrame pleural, fue el problema de obstrucción del drenaje linfático. ¿Se acuerdan que dijimos que el pulmón morfológicamente está beneficiado por altísima gran cantidad de conductos linfáticos, de vasos linfáticos, ¿verdad? El problema es que si estos también se obstruyen, se queda ahí lo que se supone que drenaban. ¿Y qué drenaban? Te oigo decir. Drenan también el líquido pleural, pero sobre todo ante una neumonía, ante una infección, ante un ataque viral, drenan la pus. Acuérdense que la pus es el acúmulo de agua y los cadáveres de los buenos y los malos. O sea, tú ves pus en el pulmón, es agua con cadáveres de leucocitos y cadáveres del COVID, cadáveres del estreptococo neumonía, todos hay en uno. Por eso la pus es blanca, porque en su mayoría son leucocitos, blancocitos, célula. Ajá. El pleito es que si no hay un buen drenaje venoso, esa se acumula ahí se queda y también genera una obstrucción, una restricción precisamente que va a colapsar el pulmón y no le va a dejar inspirar, alterando su confianza. ¿Es así más o menos? Sí. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Cómo te llamas, hijita mía? Marlene. Marlene. Ay, la novia de mi hermano se llamaba Marlene. Exacto. La patada en la cara, ¿sabes qué es? Que esa muchacha era mi alumna en enfermería. Ay, santo Dios. De repente me doy cuenta. Oye, ¿sabes con mi hermano? Sí, chaval. No te acerques a esa pasada. Bien, volviendo. Sí. ¡Cállense! El VEF era por el primera... Es volumen de expiración forzada en el primer segundo, cosa que mide el espirómetro. Volumen expiratorio forzado porque lo forzamos a hacer fuerza rápido y fuerte en el primer segundo. Una persona de manera natural tiene que sacar más del 70% del aire que está expirando en el primer segundo. Mientras menos cantidad o porcentaje marque eso, más peor tiene el EPOC porque más aire se le está quedando atrapado en la vía respiratoria. ¿Y tal cual el aparatito marca? Exactamente. Tú llegas y le dices al paciente, o sea, yo, profe, ¿qué? Agarra la manguera, ok, ponte en la boca, bien, vas a meter mucho aire y lo vas a sacar, y yo, y tú vas a ver la pantallita, así como la tablet de Majo, y la pantallita va a decir, ay, Majo está atrás, perdón, se movieron los universos, las capas tectónicas y te vi por un momento acá de la nieve, perdón, Majo. Entonces tú ves el monitor y el monitor va a decir, ¡ping! 80%, ¡felicidades! No tienes EPOC. Aleluya, aleluya. O en hebreo antiguo, alegría, alegría. Entonces si marca más del 70, sí. Está todo bien, qué bien que todo está bien. Pero si marca menos del 70, ahí sí agárrate de la banca porque tiene EPOC. Y mientras más bajo es ese porcentaje, más severo e irrecuperable y mal para el pronóstico a corto plazo es el problema del paciente. Okay. Eso, anotado. ¿Deudas? ¿Alguna otra duda? Pregunta. Bueno, en el mundo de la radiografía, volvemos a lo mismo. Todo el mundo le encantan las radiografías, en especial a los familiares de los pacientes. ¿Sabes por qué? Porque las agarran, las ven y no la entienden. Siempre le das una radiografía a los pacientes. ¡Quiero mi radiografía! ¡Exijo mi radiografía! Ok, aquí tiene. Y luego la ven a contraluz y la radiografía al revés. Y ya llegas y le dices, ¿qué ven? No, pues, a carajo. ¿Sí ve lo que tiene su paciente? ¡Ey! ¿Y qué opina? No, pues, está café. Sí. ¿La puedo tomar? Sí, gracias, doctor. ¿No? ¿A usted? Bueno, fíjate muy bien. ¿Qué vamos a ver en una radiografía? En un estudio de imagen. El más accesible y en teoría el más barato de los estudios de imagen en chabones. Bueno, primera, en el mundo de las radiografías, que es una materia que van a llevar, me parece que en quinto semestre, en las radiografías hay de dos sopas, chicuelos míos. O ves algo negro o ves algo blanco. Bueno, ojo aquí y acuérdense de lo que les digo. Todo lo que en una radiografía es negro es aire. Siempre. Todo lo que en una radiografía es negro, o dicho como el Winnie Pooh elegante, radiolúcido, es aire. Y todo lo que en una radiografía es blanco, es un sólido. Y eso involucra huesos, órganos, agua o pus. Ok, anotado. Entonces, fíjate muy bien. Lo que vamos a ver en nuestra radiografía del paciente o una radiografía del pulmón, lo que más esperaríamos ver es que el pulmón esté negrito. Ajá, todo. El pleito aquí es que con estos pacientes vamos a ver
que los bronquios están muy marcados. Es decir, vas a ver y vas a decir, mira, profe, qué simpáticas líneas gruesas ahí como un árbol. ¡Ah! Son los bronquios. ¿Neta? Sí. ¿Y por qué se ven tan gruesos? La inflamación, el edema, esos tubos están engrosados, son tubos sólidos. Por lo tanto, los estamos viendo muchísimo más marcados. Normalmente en una radiografía esos bronquios se ven tenues, delgaditos, pero en una persona con EPOC que están engrosados, hinchados, edematizados, agua básicamente, se nos presentan como tubotes grandotes blancos. Oye, profe, ¿qué? ¿Y cómo se dice blanco en radiógrafo? Blanco en radiógrafo se llama radio opaco. Todo lo que sea blanco en una radiografía es sólido y se llama radio opaco. Todo lo que sea aire en una radiografía se llama radiolúcido y es negro. Ok, otro punto. La morfología nos dicta que los pulmones hacia abajo están descansando sobre el diafragma. Normalmente los hemisferios o las porciones del diafragma le hacen esto a los pulmones. Mira, un chipotito hacia arriba, o sea, una superficie, una base convexa hacia el pulmón. Porque el diafragma tiene esa forma, tiene una forma cupuliforme, una forma de una cúpula. ¿Cuál es el problema? No vamos a ver esa escotadura, no vamos a ver esa silueta de cúpula en una radiografía de un EPOC. ¿Qué vamos a ver? Las bases pulmonares las vamos a ver planitas. Y te van a decir, concejal, ¿ya viste la radiografía de esta persona? Y tú le dices, sí, perdió la estructura cupuliforme del diafragma. Es decir, sus bases están ¡pom, pom! Como pie plano. No debe estar así. La base de los pulmones tiene que tener ese chipotito, esa jorobita que le da el diafragma. ¿Y por qué en un EPOC estarían planos? Porque el pulmón está retacado de aire y está batiendo al diafragma hacia abajo. Eso es lo que está pasando. Una hiperinsuflación del pulmón que le quitó su chipotito al diafragma. Una situación de hiperinsuflación pulmonar. Eso aunado a las estructuras engrosadas y eso aunado a un buen chismógrafo que concuerda con un EPOC, ya sea soplador rosado o botagado azul, pues agárrate de la banca porque ahí lo tienes. ¿Sí, más o menos? Sí. Perfecto. Nos veríamos entonces para el jueves, chavalos míos, para hablar de insuficiencia hepática. Hígado jodido. Oh, sí, vaya, dice, ¿cómo te jodes la vida? Pero bueno, ya llegaremos a esto. Cuídense, no se preocupen, pórtense bien y coman porque están muy flacos. Bye, bye, adiós.